Bueno, hoy es día 20 del 6 de 2013, me llamo Esteban Jiménez Escribano y voy a intentar transmitiros lo que a mí me han enseñado en relación a la talla. Yo no he estudiado en escuelas de arte y oficio, ni una carrera de bellas artes, ni nada de esto, pero he tenido la suerte que he nacido en una familia de artesanos, que desde 1798, generación tras generación, han ido enseñando de los padres a los hijos el procedimiento de la talla, este oficio milenario que es el de la talla. Yo voy a intentar enseñarlo como a mí me lo han enseñado. Posiblemente esto no lo vea nadie, pero en fin, me apetecía mucho hacerlo y también el oficio veo que se está perdiendo, que no se aprende como antes, que había aprendices, todos los maestros tendrían sus aprendices y se enseñaban a los críos desde que eran chicos. Y, en fin, por ese tema. Tengo un amigo también colombiano que todos los días me saluda muy amablemente, se llama Alberto, y, y siempre, maestro, enséñeme usted algo, maestro, en fin, por eso lo hago, por ver si soy capaz también de poder hacerlo, de transmitirlo. Entonces yo creo que la primera lección, esto como a modo de introducción, ¿no? La primera lección yo pienso que deberíamos de tener tres gubias. Empezás con tres gubias. Prácticamente son tres gubias básicas en este oficio, que es el pico de gorrión, es una gubia en forma de V, que prácticamente es el lápiz que utilizamos para dibujar en la madera. Es una gubia fundamental. Una media caña, otra gubia de las fundamentales y una entreplana. Estas tres gubias, para empezar, son fundamentales. Luego tenemos el mazo, un mazo que sea consistente, que dé bueno, que se pueda agarrar bien, que dé buenos martillazos. Este en especial los tengo con mucho cariño porque es de mi abuelo. Lo hizo fundir en una fundición de bronce que hacían campanas. Lo diseñó él, tiene sus letras grabadas, Esteban Jiménez, y con este mazo ha tallado mi abuelo, mi padre, mi tío, y yo llevo ya pues tallando 20 años con este mazo. Habré roto miles de puños, pero el mazo está impecable, siempre continúa, nunca te falla, ya es una cosa ya de un cariño personal especial, ¿no? Es un talismán. Entonces empezaremos con estas tres gubias, como he dicho. Cogeremos una tabla, que va a ser de una madera blanda, que sea consistente. Yo os puedo decir algunas. Está el cedro, está el tilo, está el pino, un pino blandito, en fin. Esto hay que tener muchísima paciencia. Este oficio requiere paciencia, perseverancia, constancia. Si queremos hacer algo, tiene que ser así. Tiene que ser un día y otro día y otro día y hacer las cosas lo mejor que podamos hacerle, tenerle un gran amor a este oficio, prestarle dedicación y, en fin, vamos a ver lo que podemos hacer, lo que somos capaces. Como he dicho, la primera lección que os voy a decir es las tres gubias fundamentales, un mazo, una tabla. Luego tenemos unas piedras. Las piedras de afilar son fundamentales. Si ustedes no saben afilar las gubias, pues no podemos hacer nada, porque una gubia que no afile es una gubia que no corta y entonces no podemos. Las gubias, yo pienso que son alargamientos de nuestras manos, de nuestros dedos, con lo que podemos plasmar en la madera lo que nosotros sentimos, nuestras ideas. Entonces es fundamental que las herramientas las tratemos de maravilla, que el filo esté siempre cuidado, porque si no, no vamos a poder tallar. Entonces una gubia, ¿cómo se coge? Pues nosotros la gubia, yo siempre las pongo con los puños hacia abajo.
la mayoría de la gente lo hace al contrario, pero a mí me han enseñado así y tengo la costumbre y siempre la he hecho así y así las conozco por los puños, las conozco por las bocas, en fin, a mí no me cuesta trabajo tallar con la gubia, con los puños hacia abajo. La gubia normalmente hay que aprender a cogerla con las dos manos, porque la madera tiene tanto la veta hacia un lado como hacia otro, va cambiando constantemente, entonces y tenemos que ir intentando cortar a través de la madera, a través de la veta, ¿veis? A través de la veta, hacia la veta y en contraveta. ¿Veis? Como aquí ya la veta, la contraveta es muy difícil de cortar, no guía la mano, no guía la gubia, es impredecible el corte, entonces tenemos que siempre intentar cortar hacia la veta de la madera. O al través. Siempre para donde la madera te diga. Nosotros tenemos que ser amigos de la madera. No podemos tallarla en contra porque entonces no podemos hacer nada. Entonces la primera lección sería gubia de media caña. Hachear. ¿Hachear qué es? Pues coger movimiento. Hachear es cortar madera. Vamos a cortarla al través. Y vamos a tener una tabla y la vamos a cortar toda la tabla. Nos vamos a tirar por mucho tiempo hasta que nosotros vayamos controlando la gubia, porque si no controlas la gubia, pues entonces ¿de qué vale que yo diga cómo se hace una hoja, cómo se hace una flor, si no sabemos cortar la madera? Entonces vamos a familiarizarnos con la madera, todo lo que podamos. Entonces nos tiraremos días y yo me tiré años y esto es lo que hacía, cortar madera de diferentes clases, pino, nogal, roble, lo que sea. Normalmente se apoya una mano sobre la tabla, por eso nosotros, muchos tallistas, casi todos los tallistas, en los pulpejos tenemos unos callos bastante sobresalientes, que es, claro, del roce de la madera, porque una mano controla la madera y otra mano es la que empuja a la gubia, ¿no? Sin hincarla demasiado, dejando que la gubia arrastre suavemente la madera, dejando que el corte sea perfecto. ¿Oís ese ruido? Eso es porque la gubia está perfectamente afilada. Ese ra, que lo tendréis presente todo el día. Entonces cambiamos de mano, una mano. La mano de abajo, la que guía. Cogemos la empuñadura y esta es la que hace la fuerza, la de atrás. Y al contrario, igual. Tenemos que saber tallar para los dos lados, es fundamental. Hombre, siempre se os dará mejor un lado que otro, dependiendo si sois zurdos o diestros, pero normalmente hay que aprender a tallar con las dos manos. Y así. Y esto se llama hachear madera. Ahí. Hacheando. Para aprender a cortar. Primero lo haremos al través. Y gastaremos otra tabla y otra tabla hasta que lo tengamos totalmente dominado. Esto no... Para hacerlo bien, tiene que ser así. Tenemos que hacer todos los pasos. Si no, ¿de qué? No vale de nada. Si queremos hacer una cosa seria, tenemos que hacer todos los pasos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es eso. Controlar la herramienta, que no es más que otra parte cuando estamos trabajando de nuestro cuerpo. Es la transmisión de nuestra idea a la madera. Pues claro, evidentemente es fundamental. Hachear madera, por todos los sitios, para que conozcáis todas las partes de la tabla, los cantos, el centro de la tabla, y así, una y otra vez, hasta que nos comamos esta tabla y otra tabla y otra tabla. Esta será la primera clase. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar.